Pues buenos días. Me piden que lea en esta Biblia Romanos 1:17. No hay Romanos 1:17 ni nada. La idea es mostrar lo que se siente al ver a otros tener Biblia con las palabras de Dios y uno querer leer esas promesas tan gloriosas y no poderlas leer. Así estaba el país, España, así estaban las tribus de Latinoamérica hace unos 600 años. Para el día de hoy tenemos la Biblia. Pero para nosotros tener esta Biblia tuvieron que pasar muchas cosas. Algunos indígenas en Colombia, y están trabajando algunos hermanos en eso, tienen esto, la Biblia en castellano, pero no hablan castellano, pero en su idioma no pueden leer las promesas de Dios. Por eso la importancia de la misión en la que trabajan David y Penélope Pickens y ahora otros hermanos tratando de traducir la Biblia a las diferentes lenguas. El Señor está en su bondad, ha despertado el deseo en muchos de dedicar tiempo a eso. En promedio, por lo que yo he podido ver, un misionero para poder meterse en la tribu, aprender el idioma, escribirlo, entender todos los modismos y todas las cosas escondidas que tiene un idioma, que una sola palabra puede representar varias cosas, estudiar todo eso y traducir. Empiezan por el Nuevo Testamento y ya sabemos que hace unos años David y Penélope pudieron terminar en el idioma chamí del Chocó, occidente de Colombia, y en el idioma Tadó. Ahora tienen el Nuevo Testamento, están trabajando en el Antiguo. Pero ¿cuántos años llevan David y Penélope trabajando en este Nuevo Testamento? ¿Algún hermano de Pereira puede calcular? Cuando yo me vine para acá hace 23 años, ellos ya estaban trabajando en eso. Así que yo le pongo por poco, 26, 27 años. Y hace 2 años terminaron el Nuevo Testamento en esos 2 idiomas. 25 años de misión solo dedicados a eso, escuchar a los indígenas, cómo hablan, decirles ellos las palabras, a ver si están entendiendo bien, es muy complicado y necesitan nuestras oraciones. Nosotros tenemos la Biblia, pero costó mucho. Los que tienen Biblia física pueden mirar en su primera página la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de... ¿Alguien lo tiene? Casiodoro de Reina, un español que tuvo que huir del país porque creyó en el Señor Jesús, porque leyó la Escritura y allí se dio cuenta que la salvación no es por obras, es por la fe. Y como él era un erudito, un estudiante de los idiomas originales, un monje que había dedicado su vida a eso,
la luz del Señor vino a su corazón y él empezó a predicar, empezó a traducir y claro, fue perseguido. Casiodoro de Reina, él tenía un compañero que es Cipriano de Valera, un poco más joven. Él, Cipriano de Valera, tomó la Biblia que hizo Casiodoro de Reina en el exilio en Suiza, no pudo en España, tuvo que huir con otros muchos que creían en el Señor y que veían las verdades bíblicas como algo tan precioso para no renunciar por eso, aunque tuvieran peligro de su vida. Se fueron a Suiza y allí en Suiza, en Bélgica también estuvo, fuera de España en todo caso, y allí terminó la Biblia que ahora tenemos. La primera se llamó la Biblia del oso, pero todo lo que hay detrás de la traducción de esta Biblia que tenemos es impresionante. Y yo los animo a que miren en Google Cipriano de Valera y lo lean lo que pasó allí. Y apreciemos un poco más el tesoro que tenemos en nuestras manos. El Señor veló para que se pudiera, la pudiéramos tener. La traducción de la Biblia al idioma de la gente es una cosa que le debemos a lo que se llama la Reforma Protestante. Esta es la Biblia del oso, un facsímil que ahora venden en la Sociedad Bíblica Española, así gruesa, pues muy parecida a la original y es entrañable para los creyentes. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Aquí está Casiodoro de Reina, la primera Biblia traducida de los originales en castellano, la hizo Casiodoro de Reina, vio la luz en 1569, tengamos en cuenta eso, el descubrimiento de América fue en 1492, 8 años antes del 1500. Aquí estamos hablando de 8 más 69, 77 años después del descubrimiento de América, España vio esta Biblia. A causa de que los que colonizaron Latinoamérica fueron los españoles, las Biblias allá fueron muy escasas porque la prohibían para el pueblo raso. Pero sin embargo, el Señor buscó otras maneras y hace quizás unos 200 años empezaron misioneros no españoles, sino de otros lugares donde la Biblia se leía con libertad. Ellos fueron a Colombia y entonces ahora en Colombia también hay una riqueza de Biblias impresionante. Colombia, Paraguay, Honduras, toda Latinoamérica. 1569. El Señor protegió a Casiodoro de Reina de la muerte varias veces y también lo guardó de perder su trabajo. Es un trabajo muy dispendioso. Sin embargo, pudo reunir dinero suficiente para imprimir 2.600 Biblias en la primera edición. Y en su primera edición está este versículo, Isaías 48. En la Biblia del oso que he mostrado está este versículo, Isaías 48. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Él pudo ver que se marchitaron todos los intentos por arruinarle el trabajo y pudo ver el ejemplar de la Biblia en el idioma de su pueblo, que pudiera entender las maravillas que hay allí, el pueblo, porque antes de eso solamente los clérigos podían leerla y no en su idioma, sino en latín. Entonces, como resultado de lo que se llamó la reforma, que luego entraremos tal vez en algunos detalles más, ellos establecieron 5 solas, es decir, cosas únicas que no tienen comparación con nada. Una es la escritura, y aquí estamos perseguidos por el latín. Sola escritura, eso es latín. Significa solo la escritura, solo la Biblia. Hasta el momento de la reforma, muchos otros libros se habían creado al lado de la Biblia, de tal manera que no se leía la Biblia, ni siquiera los sacerdotes. Tenían mucho tiempo en el seminario. ¿Cuánto tiempo de seminario era aquí, Jaime, Yauma? ¿Cuánto tiempo de seminario hace un sacerdote aquí en España? ¿Serán unos 10 años? Pero de puro contenido bíblico, muy poco. Hay mucho de filosofía, mucho de escritos de personas, pero de la Biblia misma, poco. Entonces todas las verdades que hay escondidas allí permanecían ajenas aún a los más estudiosos. Y era necesario descubrirla. Y el Señor veló, primero porque unos 100 años antes se creó la imprenta. Y el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Pero luego entonces vino el descubrimiento de América y después vino lo que se llamó la Reforma, que empezó en Alemania, pero corrió como pólvora por toda Europa, inclusive España, solo que aquí la lograron apagar y los que estaban hablando sobre ella tuvieron que huir y otros muchos morir. La escritura. ¿Cómo tendríamos que tratar la escritura si costó tanto al traductor? Si el Señor veló en su bondad para que la tuviéramos, tendría que ser más preciosa para nosotros que el móvil. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 15 y 16. ¿Lo tienes, Emilio? Aquí junto al micrófono, porque si no... 2 Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas gracias, hermano. Bueno, en realidad se puede leer el 17 también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué trae la lectura de la Biblia? Dice el versículo 15, dice que trae salvación.
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo había escuchado las Escrituras Timoteo? Eso está dicho en la Escritura. Es muy importante que los niños conozcan la Escritura desde pequeños. Es muy importante el trabajo de la escuela dominical, es muy importante el trabajo de los padres en el hogar, teniendo un momento de altar familiar, abrir la Biblia. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. El niño que puede a los 10 años conocer casi todas las historias bíblicas, tendrá una adolescencia difícil porque son cambios difíciles, pero estará mejor equipado para pasar por la adolescencia que un niño que apenas conoce de las Escrituras. Muy, pero muy importante y muy, muy importante en la niñez. Los padres de Moisés tuvieron solo 7 años, calculo yo, para darle a conocer al Dios verdadero. Y eso sirvió para que él resistiera toda la influencia de una civilización mala, la egipcia, llena de idolatría. Pero Moisés es uno de los hombres de Dios más grandes que la historia ha conocido. ¿Los padres aprovecharon sus primeros años de vida? Sí. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Casi nada. Pasar de muerte eterna a vida eterna. Eso es salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Primero Crónicas, los primeros capítulos que tienen tantos nombres, fue inspirado por Dios. Toda la Escritura. Y toda la tenemos que conocer. Es útil para enseñanza, los que enseñamos y los que somos enseñados. Es útil para redarguir. Redarguir es replicar argumentos. De eso tenemos mucho en este mundo. Argumentos que no vienen de Dios. Entonces, con la Biblia podemos rebatirlos decentemente, mansamente, sin violencia, pero con seguridad y firmeza. Para corregir, porque tenemos la tendencia a desviarnos. Necesitamos esa corrección. Para instruir en justicia. Sin la Biblia no conoceríamos lo que es la justicia. La necesitamos. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Maduro. Enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de la Escritura y de solo la Escritura, por encima de otros escritos humanos o personas que enseñan muy bien las Escrituras. Esto debe tener el primer lugar en nuestra vida. Para los hermanos que descubrieron estas verdades, les estuvieron en peligro de muerte varias veces. Pero dijeron, el ministro que hay en Roma está por debajo de la autoridad de la Escritura. No hay autoridad sobre la tierra por encima de la Escritura, ni del hombre más célebre, ni que le digan santo. La Escritura por encima de todo. Solo la Escritura.
sola escritura. Sola fide. Hoy estamos hablando latín hoy. ¿Qué significa eso? Fe. Fide es fe en latín. Solo por la fe. Romanos 1, 16 y 17. Yauma, ¿lo tienes? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. Ustedes han oído muchas veces la historia, el testimonio de Yauma, ¿verdad? Él estuvo en un seminario, a ver si trato de ser corto, y en ese seminario, estudiando para sacerdote católico, no encontraba paz para su corazón. Quería ser muy puro, pues todavía lo quiere ser, lo conocemos bien, todavía quiere hacer lo que Dios quiere, pero en aquel entonces no encontró en la religión donde estaba metido la respuesta. Lo que pasó es que más bien en determinado momento en que él ya se relajó, lo que encontró fue la puerta cerrada en las narices. Tú no tienes salvación, tú no tienes perdón. Eso le llevó casi al suicidio. Eso mismo pasó Martín Lutero. ¿Y qué fue lo que a él le dio la paz? Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y se le cayeron de los ojos como escamas. Y entendió, es por la fe. Por la fe que yo tengo vida eterna. Por la fe vivo. Si yo creo en el sacrificio del Señor Jesús, que también lo había leído en la palabra, él podía leer latín bien, podía leer griego bien, entonces se pudo dar cuenta, él sí se pudo dar cuenta. La Biblia no estaba traducida al alemán, que era su idioma, pero él podía leerlo. Por fe soy salvo, no por obras, lo que yo tanto perseguía. Castigarme, flagelarme para lograr ser puro como Dios me pedía. No sirvió, nunca obtuve la paz para mi corazón ni la certeza del perdón. Pero la fe en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, esto sí. Este versículo le dio a él descanso. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces él se puso en la tarea de traducir al idioma del pueblo la Biblia, porque se daba cuenta que estaba reservada a unos pocos y el pueblo del común se perdía esa maravilla. Eso que él tenía, eso se lo perdía. Sí, dice Romanos 1, 16 y 17 en nuestro castellano precioso. No me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Otra vez, salvación, hablamos aquí.
de pasar de muerte a vida eterna, de condenación en el infierno a salvación en el cielo, por la fe. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree que Cristo pagó sus pecados en la cruz y con arrepentimiento y conversión, según otros versículos, le entrega su vida al Salvador, tiene la salvación, tiene la vida eterna y el perdón de sus pecados. Maravilloso. A ver si no es poderoso el Evangelio, que puede sacar a una persona del camino al infierno y al siguiente día ponerla de camino al cielo, con la seguridad de que será recibido allí. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Una persona que recibe al Señor Jesús no solo recibe la salvación, sino también la justicia de Dios. Eso es impresionante. Que Dios me vea justo como si yo nunca hubiera cometido pecado. Eso es justificación. Eso es la justicia que el Señor Jesús da al creyente. Entonces, ¿qué pasa? El justo, justificado así por la fe en el Señor Jesús, por la fe vivirá. Por la fe tuvo la vida eterna, pero también por la fe debería vivir todos los días de su vida. Sola fe. Llevamos sola escritura, sola fe. Solo Cristo. Fue otra cosa que ellos descubrieron. En la Iglesia Católica, la Iglesia también ayuda en la redención, según ellos. Eso no es posible delante de Dios, pero ellos atan la salvación a pertenecer a su Iglesia. Y por las Escrituras tuvo que descubrir, bueno, Lutero, entre ellos, pero hubo otros más, que el único Salvador es el Señor Jesucristo y que el único mediador es el Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Lo leemos todos juntos? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el Señor Jesús es el único Salvador y no hay corredentores. No hay nadie que pueda ayudar, ni siquiera yo mismo. Solo Cristo. Solus Christus, dicen en latín. Único, y no solo único, sino también suficiente. No necesita ayuda de nadie ni de nada. Él es el único y suficiente Salvador. Y 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. ¿Lo leemos? Es muy conocido. 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
La única persona que necesitamos para llegar a la presencia de Dios es el Señor Jesús, no la iglesia, aunque sea muy bíblica y de sana doctrina. No, tiene su función y debe ayudar a las personas a encontrar el camino, pero no es mediadora. Pueden orar como iglesia, pueden orar por una persona, pero tienen que llegar siempre al mismo punto, al Señor Jesús. Y tienen que hablar con el Padre en el nombre del Señor Jesús o por medio del Señor Jesús. Entonces llegamos al mismo punto. Un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Un único y suficiente Salvador. Nadie puede ser salvo fuera de Él y es único y suficiente mediador. No hay otro. No hay otro. Ni mi padre ni mi abuelo, por mucho que hayan sido buenos creyentes, no puede hacer nada para mi salvación. Ni puede acercarme a Dios, ni puedo acercarme a Dios por medio de ellos. El Señor Jesucristo es el único. Solo Cristo. Solo fe, sola escritura, solo Cristo. Efesios 2, 8 y 9. Estos son los versículos que me tumbaron a mí al suelo. Y trajeron conversión a mi corazón. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 3 veces lo dice. Primero, por gracia, es decir, Dios me regala algo que no merezco. La salvación es un regalo de parte de Dios. No de nosotros, es regalo de Dios. Lo dice aquí, ¿no? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda vez que dice, no es tuyo, es regalado. La salvación es un regalo de gracia. No te lo mereces, por supuesto que no. Ni ahora que llevas unos años buscando obedecer al Señor, tampoco te lo mereces. Es de gracia, sola gracia. Y como si no nos quedara claro, el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá, no encontraremos en el cielo quien pueda decir, pues yo estoy aquí porque mira, yo fui un creyente que no veas. Yo leí la Biblia muchas veces. Yo estaba ahí en servicio estaba dispuesto para lo que fuera. Todos dirán, aquí estoy por la pura gracia de Dios que tuvo piedad de un pecador perdido y miserable. La única respuesta para que yo esté aquí en el cielo es la gracia de Dios, que no solamente mandó a su Hijo, sino que me buscó y me buscó y me buscó. Y tocó mi corazón. Y aquí estoy solo por la pura gracia de Dios. Y la última sola es soli Deo gloria. Eso es latín, que traducido es solo para Dios la gloria. La gloria de la redención.
Eso lo podemos ver en Juan 3:16. Como no lo sabemos de memoria, vamos a tratar de decirlo razonando. Porque de tal manera amé yo a Dios. No, de tal manera Dios me amó cuando era su enemigo, cuando era una persona que no quería tener nada que ver con él, cuando le volteé la espalda una y otra vez a sus llamados. Ahí me amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Los padres que estamos aquí, que tenemos hijos, entendemos un poco lo que eso significa. Dar a tu hijo por enemigos. Yo tengo 4 varones, pero no daría a ninguno de ellos por enemigos. Hasta el momento yo no sería capaz de eso. Dios dio a su Hijo perfecto, maravilloso, la misma esencia de su ser, la dio por enemigos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para eso lo dio Dios, sino para que tenga vida eterna. ¿De quién es la iniciativa? ¿Mía? Yo tendría que estar entre los que pasan por ahí, que van a otras cosas, ciegos, o de pronto trasnochados a dormir a la casa el domingo porque vacíos, tristes. Acabó lo único que les traía un poco de alivio, se acabó. Bien caro les costó y ahora un domingo triste. Ahí debería estar yo. Y la gracia del Señor me trajo, el amor de Dios me trajo. ¿De quién es la gloria? Solo de Dios. Dios se desprendió de su Hijo para que yo pudiera ser salvo, para que mi vida cambiara tan radicalmente. Primera Corintios 10:31. Lo leemos juntos, que nos atañe a todos. 1, 2, 3. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es algo que se repite por todo el Nuevo Testamento y tiene que ver con nosotros. Todo lo que hagas, todo lo que ocurrió alrededor de la vida y la muerte del Señor Jesús fue para gloria de Dios. Pues así debe ser con mi vida. A Dios la gloria. Y Judas 24:25 dice, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Y el final de Apocalipsis también tiene esos términos. A Dios la gloria, solo a Dios la gloria. No a nosotros, a Dios. Entonces aquí tenemos un resumen muy bonito que encontré en algún sitio. Las 5 solas de la Reforma, pero traídas a nosotros, porque eso también se puede volver un discurso muy bonito y no afectar para nada la vida, ni el corazón, ni la conducta. Sola escritura, sola escritura, sola gratia, sola gracia,
solo Cristo, solus Christos, sola fide, solo fe y solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Pero eso está en versículos que tenemos en la Escritura, los que hemos leído. Termino con este versículo que está citado abajo, subrayando lo de solo a Dios la gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Bueno, hermano Rodrigo, si nos podrías dirigir en una oración para terminar. Creo que tiene sonido, ¿no? Adelante, Rodrigo, y miramos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por haber cuidado a los tuyos para que llegara a nuestras manos. Gracias por aquellos hombres que les revelaste tus verdades para que hubiese una reforma y nos transmitiera estas verdades. Y hoy tenemos esta gran herencia. Y gracias porque tu palabra sigue siendo vigente, actual y obra para salvación. Y oramos que ella obre salvación hoy día. Y si hay alguien aquí que aún no ha entendido esta gran verdad de tu gracia, pedimos que tu Espíritu obre en sus corazones para salvación. Y a los que por gracia hemos sido salvos, pedimos tu ayuda para continuar en tu camino, en ese camino de glorificarte, de exaltarte, de hacerte Señor en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre. Y encomendamos a ti esta semana, con todo lo que tenemos por hacer, pero por sobre todo, con nuestra mirada puesta en la gloria, aquella gloria que nos espera cuando tú vengas para llevarnos a tu lado. En el nombre de Cristo, por acción de gracias oramos. Amén.